Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Amigos de Radio Amanecer, la voz de la esperanza, una vez más estamos con ustedes en esta entrega de Radio Amanecer en Estudio. Señores, cuánto hemos hablado de dragón, de bestia, de imagen, de adoración. Pensamos que esta ha sido una lección maravillosa y vamos a sacar estos minutos de la lección de hoy para enfatizar sobre quién usted debe tener como modelo de adoración. Sistemas humanos, religiones, no. El único que merece nuestra adoración es el Señor, porque Él nos formó y nos hizo conforme a su imagen y semejanza, y de eso se trata. A manera de resumen, en la lección de hoy estaremos sacando un buen tiempo para hablar de estas cosas. Me place saludar aquí en cabina al Pastor Cristian Veras, quien está con nosotros haciendo los comentarios a esta lección. Pastor, ¿qué le ha parecido la lección de esta semana? Pastor, yo me estoy gozando con esta lección. Usted, que es un amigo, un hermano entrañable de tantos años, tenemos prácticamente más de lo que tenemos de vida siendo amigos. Uh-huh. Y usted me conoce bien y sabe que me fascina la profecía bíblica, el estudio de la palabra, y yo creo que el poder enseñar y que el Espíritu de Dios nos pueda usar para llevar estas verdades con amor a nuestros oyentes, para mí es una satisfacción impresionante. Eso es muy bueno, porque la reacción que hemos tenido durante esta semana de personas de diferentes denominaciones dicen, wow, pero ¿y esas verdades se enseñan así en la palabra de Dios? Y lo importante, pastor y amigos oyentes, que nuestros comentarios están fundamentados en un así dice el Señor, en las Sagradas Escrituras, y auxiliándonos, por supuesto, de varias declaraciones del libro Conflicto de los Siglos. Nosotros pensamos, y así es, Elena de White fue inspirada por el poder del Espíritu Santo, y sobre esos textos que a veces la gente no entiende muy bien, el Señor les reveló ciertas verdades para seguir reforzando esas ideas que presentamos en la palabra de Dios. Así es que queremos darle la bienvenida a nuestros amigos, a nuestros oyentes. Reitero nuestro saludo cordial afectuoso a usted, Pastor Cristian Veras, y espero que Dios esté derramando muchas bendiciones en su vida. Recibimos esos saludos, Pastor, con mucho afecto, y le devolvemos en el nombre del Señor, de igual manera que Jehová puede estar con usted, con los suyos. Amén, muchísimas gracias. Pues les invitamos para que podamos hablar con nuestro Dios. Querido Padre, gracias infinitas porque nos permites estudiar tu palabra. Qué maravilloso es el estudio de tu palabra. Es una fuente inagotable, Señor. Permítenos hacer comentarios dirigidos por tu Espíritu Santo, y que cada corazón que escuche esta palabra, esta verdad, pueda atesorarla y ponerla en práctica. Oramos y hablamos contigo en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Uno de los grandes principios que encontramos en las Sagradas Escrituras y que están incluidos en los 4 primeros mandamientos que ordenan nuestro deber de adoración a Dios, de respetar su nombre, porque Él es el Dios soberano que hizo los cielos y la tierra, las fuentes de las aguas, y al mismo ser humano lo formó. Por eso nosotros rendimos adoración a aquel que lo merece. Es una gran verdad que la encontramos desde el libro de Génesis, y hoy quisiéramos aprovechar un momento muy importante para trasladarnos a un acto de adoración a una bestia y a su imagen. Y ya sabemos que la bestia, pastor, ¿qué es lo que significa? Reyes o reino. O reino. Adorar a una bestia y su imagen significa adorar a un rey o postrarse delante de un reino que no es Dios. ¿Y eso a qué nos recuerda, pastor? Cuando se habla de una imagen, de postrarse a adorar esa imagen hecha por un hombre, ¿a quién les recuerda esto? Lo primero que
tal vez a usted o a algunos de nuestros oyentes lo lleve inmediatamente a Daniel capítulo 3. Daniel capítulo 3. Pero a mí me lleva al Edén. A mí me lleva al Edén. Por eso estamos hablando ahí de los primeros mandamientos. Cuando nosotros recibimos de parte del cielo la adoración a Dios, ahí directamente hablábamos en el libro de Génesis. Históricamente ha sido así. Así es, así es. La primera pretensión de ser Dios ocurrió en el cielo. Lucifer quiso ser Dios. Lo que indica que seres creados es muy usual que quieran ser Dios. Adán y Eva siguieron la pretensión de Lucifer de querer ser Dios. Y entonces de ahí en adelante nosotros podemos ver históricamente que el ser humano intenta ser Dios o juega a ser Dios. Podemos ver en la Torre de Babel también un patrón de pretensión divina. Los habitantes de Babel edificaron esa torre porque para ellos decían que los dioses vivían muy cansados porque viajaban mucho y entonces querían construirle esa torre para que cuando estuvieran de viaje pudieran descansar. Lo que notamos es que el ser humano desea convivir con Dios, convivir con Dios, pero no de la forma adecuada, porque nosotros convivimos con Dios cuando le adoramos en espíritu y en verdad. Eso es cierto. Y hoy, para refrescar un poquito la idea de todos esos acontecimientos que sucedieron en la antigüedad y que por supuesto hay una advertencia en las Sagradas Escrituras en término profético de qué debe acontecer en la vida del ser humano, nos hace referencia al libro de Daniel en el capítulo 3. A manera de resumen, ¿podríamos nosotros, pastor, identificar qué fue lo que pasó en el capítulo 3 del libro de Daniel? Sí, claro. Nosotros encontramos en el capítulo 2 que hubo un sueño. Dios le dio un sueño a un rey pagano llamado Nabucodonosor, rey de Babilonia. Este sueño ninguno de los magos, astrólogos o adivinos lo pudieron interpretar, pero Dios le dio el don de interpretación a Daniel y él lo interpretó. Así que cuando Daniel interpreta el sueño, le habló de una imagen grande, lo que él vio en el sueño, con la cabeza de oro, el pecho y los brazos de plata, el vientre de bronce, las piernas de hierro, los pies en parte de hierro y parte de barro cocido, que representaban imperios. Cuando Nabucodonosor supo que esta estatua representaba imperios y que la cabeza de oro sería su reinado, él quiso ser la imagen de la cabeza de oro completa. Él quiso la imagen de oro completa, representando o dejando representar de que su reino duraría para siempre. Y es ahí donde entra entonces la adoración en la llanura de Dura. Y yo quisiera que sepan que la llanura de Dura es un lugar donde se colocaban los dioses, las imágenes de los dioses de Babilonia. Entonces allí Nabucodonosor estaba diciendo que él estaba dentro de los dioses. Quiso ser Dios, quiso ser adorado como Dios e hizo que la humanidad le adorara, y es una pretensión similar a lo que ocurre hoy en día con un sistema falso de adoración que quiere que se le adore como Dios. ¿Qué pasa con el ser humano que no toma en cuenta a Dios en su vida? Bueno, pastor, es que el rey Nabucodonosor había comprendido literalmente que su reino iba a pasar por la buena interpretación del sueño que inspirado Daniel le dio al rey Nabucodonosor. Le recordó cuál fue el sueño y cuál era la interpretación, y en ese momento él aceptó gustosamente la interpretación. ¡Ay, qué bueno uno estar en la cabeza! El que está en posición de mandar y decir, pero parece ser que después con el tiempo se olvidó eso, porque es como alguien decía por ahí, que los halagos del poder, cuando uno empieza a disfrutarlo, mire, le gustaría permanecer constantemente en ese cargo. Por eso es que muchas personas se embriagan del poder, y cuando empiezan a ejecutar el poder, porque dicen el poder es para ejercerlo, y cuando se hace de manera despótica, pues eso trae mucho problema. Nabucodonosor, desobedeciendo las instrucciones mismas de Dios,
que había dado a través del profeta Daniel. Entonces quiso perpetuarse en el poder. Y usted nos hablaba acerca de una reunión que se hacían en Dura, allí donde iban las reuniones de los dioses, en el campo de Dura. ¿Qué pasó allí, pastor, de manera muy específica cuando el rey Nabucodonosor mandó a que se reuniesen la gente importantes, los sátrapas, los magistrados, los capitanes, los oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de esa estatua que el rey Nabucodonosor había levantado? No fueron pocas personas, fueron gente muy importantes, gente con mucho cargo. Entonces Nabucodonosor quería impresionar a la gente y decirle: yo soy esa cabeza, pero esa cabeza va a permanecer para siempre. Qué bueno que mencionas eso, pastor, porque realmente cuando Nabucodonosor hizo la convocatoria, hubo personas de todos los rincones del reinado de Babilonia, no solamente de la ciudad de Babilonia. Ahí hubo de todas las provincias. Todas las provincias que eran países en ese momento. Todas las provincias, todos los estados, todos esos reinos subyugados que estaban a la merced o al servicio de Babilonia. Allí estuvo gente de todo lugar y adoraron la estatua que Nabucodonosor había erigido. Esto es visto desde esta forma. Allí tenemos un ejemplo claro de lo que va a ocurrir en los últimos días. Notemos, lo mismo ocurrió con Domiciano en el momento cuando Juan escribe el Apocalipsis, que él mandó a hacer una efigie de él por todo el imperio y que se adorara a sus dioses. El que no lo adoraba iba a ser muerto, encarcelado, se le quitaban sus propiedades, y Juan entonces por eso fue llevado a la isla de Patmos, porque Domiciano dijo: ¿qué yo voy a hacer con este viejo que me tiene cansado? Me tiene cansado, anda proclamando de que solo Dios debe ser adorado. Entonces Juan representa la minoría de personas que en los últimos días se van a mantener incólumes a Dios, y que aunque sufran, porque vamos a sufrir, seremos libertados finalmente. Y los demás, todos los que se inclinaron, representan a los que por conveniencia, por obligación o por lo que sea, adoran a un falso sistema religioso. Vuelvo a Daniel. Daniel y sus compañeros representan este grupo pequeño de personas llamados remanente. En Patmos, solo Juan era un remanente. Ahí en Patmos, solo Juan era un remanente. Y en Babilonia, los tres amigos de Daniel y Daniel solo eran remanente. Los demás se inclinaron. Decir y puntualizar esto, que ellos eran figuras importantes también porque estaban ejerciendo el poder. Entonces, la convocatoria, ¿cómo fue que se hizo? El que anunciaba esa convocatoria externó algunas ideas muy interesantes, y algunas personas han llegado a hacer algún estudio profundo sobre cómo se hizo la convocatoria, qué había presente allí. Había música, instrumentos musicales. No sé, pastor, si tiene algún tipo de comentario en cuanto a esto se refiere a este servidor, como es el director de la radio, y a uno le interesa que la gente pueda escuchar buena música. Parece ser que hay algún tipo de música que se hace para algún tipo de convocatoria, donde la gente les resulte atractivo, y entonces fueron y se reunieron en ese campo al sonido de la música que se hizo para adorar a un dios pagano. Y digo dios que aunque en Babilonia el gobernante no era considerado como un dios, pero era considerado como un enviado de los dioses, y por eso es que en ese sentido Nabucodonosor hizo esa convocatoria para que se mirara como que él fue un enviado de Dios, y por eso mandó a hacer la estatua. Así es. Nabucodonosor era representante de la divinidad babilónica, de acuerdo a su creencia. Por eso se llamaba el Dios hombre, Dios encarnado. Y como se consideraba
representante de las divinidades, quería ser adorado, instituyó una adoración con música, pastor. Y usted lo mencionó en su comentario, y yo quisiera que nosotros sepamos que la música Dios la creó con un propósito noble, maravillosa. Cuando la música es sacra, fenomenal, maravillosa. Porque es que te conecta con el cielo. Te conecta con el Creador. Usted sabe que en estos días estábamos la esposa mía y este servidor escuchando esos signos tradicionales. Yo le dije, wow, qué bonita es la música tradicional de nuestra iglesia. Mire, cada vez que lo escucho, y dice, pero no estoy solo. Nos conecta con el cielo, y por eso es importante la música que Dios dice que hay que utilizar para alabar su nombre. Así es. Por eso el Satanás es el principal músico. No sé. Algunos dicen que dirigía el coro en el cielo. Vamos a buscar Ezequiel capítulo 28, versículo 13. Ezequiel capítulo 28, versículo 13. Mire lo que dice. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornelina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro, y los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Wow. ¿De qué está hablando la Biblia? Está diciendo que el mismo día en que Lucifer fue creado, se le entregaron los instrumentos musicales porque él habría de dirigir el coro celestial. Era el principal ser creado, el principal, como tal, debía dirigir la adoración que solo se debe al Creador. Pero como Satanás sabe de música y es un músico impresionante, ha desviado toda esa sabiduría de la música y toda pudiera decirse, esos beneficios de la música los ha trastocado para mal. Y allí, en esa reunión, en la llanura de Dura, se utilizó la música para la adoración a la idolatría. Quiere decir, pastor, que nosotros tenemos que ser cuidadosos con el tipo de música que elegimos para adorar a Dios. Y si nosotros, que no somos músicos y que somos impactados por la música bien hecha, la música para alabar a Dios, yo creo que este segmento aquí deberíamos aprovechar para dar un consejo a aquellos que hacen música. Nuestros cantantes, pastores que tienen el don del canto, que han aprendido la música, que utilicen bien esos instrumentos musicales y sus voces para que de una manera clara y concisa en su producción musical puedan identificar que se está alabando a Dios y no al hombre. De hecho, quisiera decir que algunos tal vez utilizan la música para hacerse famoso. Y si Dios le dio el don, no fue para que fuesen famosos. Debe haber un solo famoso, Dios. Cualquier ser humano que busque fama quiere ser igual a Dios. Por eso, estimados amigos, como dice mi compañero, si a usted le fue dado el don del canto, cante para Dios. Amén. Utilice ese don para glorificar a Dios, no para hacerse famoso, porque hoy en día muchos no quieren la música sacra, lo que quieren la chabacanería, lo que conlleva un movimiento. Y yo me atrevo a decir que muchas músicas, no voy a decir de la iglesia, pero hay muchas músicas, los demonios, si los pudiéramos ver bailando, nos espantaríamos, porque en realidad se mueven, les gusta moverse, les gusta el can, esa fiesta de palos. Yo no sé si usted ha ido, bueno, si digo ha ido, indica que en el pasado, no, pero no sé si usted fue alguna vez o vio una fiesta de palos. Yo vi una cuando era niño, una fiesta de palos, y vi montarse a un demonio en una persona, dije que era un santo, y cómo esa persona se tambaleaba, como si estaba mareada. Los demonios aman esa música, la bailan, porque tocan la música y también toman alcohol ahí mismo, y ahí está todo tipo de cosas que está deshonrando a Dios. Eso es cierto, pastor. Mire, nosotros hemos sacado un paréntesis, porque en esa gran reunión la música que se preparó fue para llamar los sentidos, sí, para hipnotizar a la gente
con ese tipo de música rápida y esa cosa, y aunque no tenemos quizás toda la autoridad para hablar de esos elementos culturales que habían ahí, el hecho de que se convocó esa reunión y se prepararon los músicos que tenía el rey, ¿qué pasó entonces con los hijos de Dios cuando fueron convocados a esa reunión, pastor? ¿Qué fue lo que pasó? Se rehusaron a adorar a la imagen. El ambiente que se colocó allí no era un ambiente adecuado. No, yo no voy para ese tipo de reunión. Esa música que se presentó allí no era la música adecuada, y entonces los hijos de Dios, Sadrach, Mesach y Abednego, decidieron no ir a esa reunión. Si el Espíritu de Dios gobierna tu vida, si te habla, cuando lleguen esas tentaciones, esas pruebas, tú las vas a refutar. Uh-huh. Pero si no estamos dirigidos por Dios, si no estamos estudiando su palabra, orando, en contacto con el cielo, no lo vamos a hacer. Usted ahorita habló, pastor, de que allí había personas en esa reunión de diferentes estatus. Años atrás, un autor de una guía de estudio, me parece que fue el doctor Brasil de Souza, Elías Brasil de Souza, no estoy bien claro si fue él, pero escribió una guía de estudio del libro de Daniel, y oiga lo que él escribió. Según vemos aquí, hay 6 categorías de personas que son leales a la imagen de la bestia. Ahora, pastor, nosotros estamos hablando del tiempo de Daniel, pero ¿qué decir de nuestro tiempo? Porque hoy estamos en el tiempo del Nabucodonosor moderno, ¿no? Hoy estamos hablando de Apocalipsis capítulo 13, que hace que se violen los mandamientos de Dios, que hace que pide la adoración de que se le adore. Por ejemplo, los habitantes de la tierra serán llamados a adorar a la imagen de la bestia, y esa entidad hará que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Notemos que Apocalipsis 13:16 nombra a todos los que adorarán a la bestia, a todos los que la van a adorar, y todos los que la bestia quiere que la adoren, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, son los que adoran a la imagen de la bestia, y que se le pone una marca en la mano derecha o en la frente, que ya dijimos que representa lealtad. Ahora, hay 6 categorías de personas que son leales a la imagen de la bestia, pastor. Pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, y que el número de la bestia, que es el 666, enfatiza el número 6. Esto muestra que la imagen erigida por Nabucodonosor es solo una ilustración de lo que hará la Babilonia escatológica en los últimos días. Por lo tanto, mi estimado amigo, Pastor Scroggins, y amigos y hermanos, hacemos bien en prestar mucha atención a lo que sucede en este relato y cómo Dios soberanamente dirige los asuntos del mundo. Pastor, esta parte de cierre es tan importante, y la cita que tenemos en el libro de Daniel capítulo 3, y hay algo también que me impresiona, cómo algunas personas actuaron en contra del pueblo de Dios, motivado por la envidia, el orgullo. Y yo le pregunto, ¿de dónde procede la envidia, el orgullo y el deseo de exaltación? Proviene del padre de todo eso, que es Satanás. Satanás fue el primero que lo hizo, se levantó contra Dios, quiso ser Dios, y sigue tratando de que la humanidad siga su ejemplo. Dentro de esos funcionarios que se menciona en el libro de Daniel, en el capítulo 3, había muchas personas que actuaban de esa manera. La envidia que tenían a esos funcionarios que eran fieles a Dios. Así es. Eran personas que no tomaban lo que no les correspondía, no vivían metiéndose en asuntos de otros, y eso molestó, y fue lo que motivó precisamente a estos funcionarios para que se acercaran al rey y hablar de la fidelidad de esos funcionarios a su Dios, al Dios del cielo. Y entonces eso enfureció tanto a Nabucodonosor, que ahí, como todos leemos en el capítulo 3, se produjo una prueba muy interesante sobre esos hijos de Dios. De manera que es importante obedecer a Dios antes que a los hombres. En esa fiesta nacional que se realizó en ese lugar
para poner en marcha esa estatua del rey Nabucodonosor, los hijos de Dios no participaron. Los hijos de Dios se mantuvieron fieles en su adoración al Señor porque reconocieron que el mandamiento que ordena solamente adorar a Dios y no hacerse imágenes y rendir culto a esas imágenes, los jóvenes hebreos tenían muy claro ese asunto y se negaron a participar de ese acto de adoración independientemente de los resultados finales que todos conocemos. Lo enviaron ciertamente a un horno de fuego, pero aún Dios estaba presente con sus hijos. Mire, rey, de estos asuntos estamos nosotros claros. Esa imagen no la vamos a adorar, porque nosotros sabemos lo que creemos y sabemos que es un acto indignante que el ser humano tenga que arrodillarse delante de esas imágenes. Dios tiene el poder para librarnos de esta muerte del horno, pero si a Dios le place, Él tendrá algún tipo de solución, pero todo está en las manos de Dios. Correcto, evidentemente que así es. Yo creo que nosotros estamos arribando a la parte final, pero recordar que Apocalipsis capítulo 13 hace que se viole la ley de Dios, porque el conflicto hoy en día, el conflicto de Apocalipsis no tiene que ver con el amor al prójimo, no tiene que ver con los santos en el libro de Apocalipsis no están muriendo porque no tratan bien a su prójimo o porque están haciendo cualquier otra cosa. El conflicto tiene que ver con su amor hacia Dios, con la primera tabla de los mandamientos de Dios. Por eso podemos ver que toda la Biblia, de forma precisa en el libro de Apocalipsis, Satanás trata de falsificar todo lo que Dios es o que realiza. Por ejemplo, la Trinidad, la Santa Trinidad es falsificada por la Trinidad satánica. Dios se sienta sobre un trono, Satanás se sienta sobre un trono. Dios es adorado por los habitantes del universo, Satanás es adorado por los habitantes de la tierra. La ciudad de Dios es la Jerusalén celestial, pues Satanás también tiene una ciudad que es Babilonia. El pueblo de Dios está representado por una mujer pura. Los seguidores de Satanás están representados por una ramera. Dios se llena de ira contra sus enemigos. Satanás se llena de ira contra la iglesia. Dios tiene 3 mensajeros angélicos. Satanás tiene 3 mensajes demoníacos. Dios le da autoridad a Cristo. Satanás le da autoridad a la bestia. Dios sella a su pueblo y Satanás pone una marca sobre sus seguidores. Satanás quiere imitar todo lo que Dios es y cómo Él acciona. Y por último, la primera tabla tiene que ver con no tendrás dioses ajenos delante de mí, primer mandamiento. Satanás hace que en Apocalipsis 13 el mundo viole este mandamiento porque dice 13:4, adoraron al dragón y adoraron a la bestia. Segundo mandamiento, no te harás imagen. Satanás hace que el mundo haga una imagen de la bestia. El capítulo 13, versículo 11. Y siguientes. Y por último, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Dice que abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar su nombre. Apocalipsis 13:5. Culminando con el día de reposo, Satanás hizo una marca que es su nombre o es el número de su nombre. De manera que Satanás quiere falsificar lo que Dios es, su gobierno y su adoración. Pensamos que la lección de esta semana ha sido de gran bendición. Cualquier tipo de consulta, de pregunta, usted se puede dirigir directamente a la producción de este espacio y entonces nosotros vamos a tomar en cuenta para cualquier respuesta. Estamos siempre abiertos, comentarios a estas lecciones. Vamos a orar. Padre, muchísimas gracias por esta oportunidad de haber estudiado durante toda esta semana sobre sistemas de adoración. Hemos estudiado sobre reinos, bestias, y reconocemos que tú eres el Dios que está por encima de todas las cosas y por eso rendimos culto a tu nombre y te adoramos. Te lo pedimos, te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio,
un alimento espiritual para tu alma.